Buenas tardes, continuamos con nuestro curso de estudio del trabajo 2 con el sistema de tiempos predeterminados MTM1. Ahora vamos con el micromovimiento de mover, move, la clave es M, por move en inglés, pero bueno, en español también es mover, empieza con M. Entonces, esta es nuestra lámina o nuestra diapositiva o tabla, donde empezamos con el mover. Si nos damos cuenta, las tablas son muy parecidas a lo que es alcanzar. Tenemos casos también. Tenemos tipo 1, que es el que está aquí. Abajo tenemos tipo 2 y tipo 3. Entonces tenemos tres tipos, igual que en alcanzar. Pero clases nada más tenemos 3, A, B y C. Bien, comenzamos con el tipo 1. El tipo 1 es el más común. El más común en el que, igual que en el alcanzar tipo 1, ya acuérdense que este ya es mover, ya alcanzamos el objeto, ya tomamos el objeto, ya está en nuestra mano. Entonces ahora lo vamos a mover, ¿sí? Lo vamos a mover. Lo podemos mover a través del aire, como casi siempre. Lo podemos mover arrastrándolo sobre una superficie de madera o de metal. Depende, ¿no? Porque casi siempre en la industria la superficie de una mesa es de madera o de metal. Entonces lo desplazamos. Y el tipo 1 es el más común, que es donde el objeto está en reposo y lo movemos a otra posición y frenamos. Entonces, igual está el objeto en reposo y lo movemos a otra posición y lo detenemos ahí. Entonces, ese es el tipo de mover más común. Pero no siempre es así, ¿verdad? Porque a veces está en reposo, pero lo movemos y de ahí sigue otro mover porque vamos a martillar. Por ejemplo, tomamos ya tenemos el martillo en la mano, lo movemos hacia el clavo y pues regularmente inmediatamente de ese mover seguimos con otro mover para empezar a clavarlo. Entonces, este no es el único tipo, vamos a ver más tipos. Pero bueno, el tipo 1 es cuando movemos un objeto que está estático a otra posición estática. Ese es el tipo 1. Entonces, esta tabla es del tipo 1. Igual, hay distancia. ¿Por qué? Pues porque el mover también es un desplazamiento. Entonces necesitamos medir esa distancia de desplazamiento. Entonces también hay distancias igual que en alcanzar. Están los UMT y están pues las tres clases. Y ahí está la clave, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esta clave? M mayúscula, cambiamos la D minúscula por la distancia medida y colocamos la clase A, B o C. Pero ¿cuáles son las clases A, B o C? Primero, la clase A, perdón, la clase A es mover el objeto a la otra mano o contra un tope. Quiere decir que el objeto lo movemos a una posición donde vamos a encontrarnos con un tope que nos permita frenar y dejar ahí el objeto. Ya después viene el soltar. Todavía no lo soltamos, solamente es mover. Entonces lo movemos contra un tope, como se ve ahí en la imagen. Aquí en la imagen se observa el tope, ahí está. Ahí está el tope. Lo movemos contra un tope o lo movemos a nuestra otra mano. Esa es la clase A. Contra un tope o a la otra mano. Esa es nuestra clase A. ¿Cuál es nuestra clase B? Nuestra clase B es mover el objeto a una posición aproximada o indefinida. Quiere decir que pues ahí sí ya tenemos el objeto en la mano y lo movemos a una posición aproximada, ¿sí? O indefinida, pero lo movemos a un lugar. Este podría ser el más común, ¿verdad? Lo movemos a algún lugar que pues tiene una tolerancia amplia. Como vemos, el objeto es de este tamaño y el lugar pues es mucho más grande que el objeto, ¿no? Lo supera en superficie. Entonces, moverlo hacia un lugar aproximado o indefinido es nuestra clase B. Nuestra clase C ya es moverlo a una posición exacta, donde tenemos que dejarlo en un lugar que pues ya prácticamente tiene la forma del objeto, lo tenemos que colocar ahí, eso es una posición exacta, por lo tanto es nuestra clase C. Entonces solamente hay tres clases, seleccionamos la clase, si nuestro mover es este, tipo 1, el más común, seleccionamos nuestra clase A, B o C con nuestra distancia, por ejemplo 20 centímetros clase C, y pues son 11.7 UMT.
Seguimos adelante. Esto aparte, pues bueno, esto de encontrar los UMT ya lo hemos hecho en alcanzar. Entonces, continuamos. Vamos con los otros tipos. Igual que en alcanzar, tenemos nuestra segunda tabla y está incluido el tipo 2 y el tipo 3. Para el tipo 2 sucede lo mismo que en alcanzar, pero ahora es mover. Recuerden que alcanzar es sin objeto en la mano y mover es cuando tenemos ya el objeto en la mano. Entonces, cuando el mover, la mano esté en movimiento y después exista este mover y después frenemos, será tipo 2. Si el objeto está estático, hacemos el mover, hasta aquí termina nuestro mover, pero después sigue otro mover, o sea, hay otro movimiento después, también será tipo 2. Entonces es lo mismo cuando haya antes un movimiento y después el mover, ¿sí? Y en este caso, cuando este sea el mover primero y luego haya otro movimiento. Entonces este es el tipo 2 y lo observamos aquí. Las claves del tipo 2 o empiezan con M minúscula, que es este caso, la clave de mover, la distancia y la clase, o terminan con M minúscula, que es el caso de abajo. Entonces, tanto para la clase A como para la clase B pueden suceder ambas situaciones. Pero para la clase C, solamente cuando hay un movimiento antes, pero no cuando hay un movimiento después. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque no lo hay. Porque la clase C es mover a una posición exacta. ¿Sí? Si vamos a mover a una posición exacta, quiere decir que va a haber un soltar forzosamente. Para poder soltar hay que frenar. ¿Sí? Entonces es forzosamente este caso. Nada más. Donde puede haber un movimiento antes, pero no después. Aquí se frena. Entonces por eso para la clase C no hay MDCM minúscula. Porque hay que mover una posición exacta. Y ahí forzosamente no puede haber un movimiento después porque lo vamos a colocar en esa posición exacta. Por eso no hay un M mayúscula distancia CM minúscula. Por eso no lo hay. Continuamos. El tipo 3, igual que en alcanzar, es cuando hay un movimiento antes de nuestro mover. Este es nuestro mover. Hay un movimiento antes y también hay un movimiento después. Este es el tipo 3. Y podemos ver aquí arriba nuestra columna el tipo 3, que es esta de aquí. Para el tipo 3, pues tanto la A o la B puede existir, ¿sí? Puede existir el tipo 3 pues tiene M minúscula al inicio y hasta el final, por lo que ya comentamos. Y tanto la clase A como la clase B, ¿sí? Puede haber, porque puede ser una herramienta que hay un movimiento antes, la movemos hacia otra posición y de ahí otro movimiento porque martillamos, porque serruchamos, son movimientos. Entonces, tanto la A como la B pueden existir, pero la C no puede existir, por lo que ya comentamos, es mover el objeto a una posición exacta y por lo tanto tiene que haber un soltar, no puede haber otro movimiento, ¿sí? No puede haber otro movimiento, no, y como el tipo 3 es M al principio y M al final, forzosamente, y como esto no puede ocurrir, pues por eso no hay clase C para el tipo 3. Bien, ahora, ¿por qué les había comentado o les comento que se va a tardar este video un poco más? Yo creo que ahí quedó claro, pero si no, bueno, ya saben que tenemos nuestro espacio para dudas. Entonces, eh, eso solamente es la clave de mover normal, la convencional. Colocamos nuestro M minúscula, M40B, M minúscula, esa es nuestra clave. Y de ahí obtenemos, según la distancia, obtenemos nuestro UMT, ¿no? De acá o de acá, dependiendo de la clase y del tipo. Pero mover tiene, como ya muchos seguramente se lo están preguntando, mover tiene una característica diferente a alcanzar, que alcanzar nos lleva objeto,
mover si lleva objeto en la mano. Entonces, ¿qué pasa cuando el objeto lo tomo con una mano o lo tomo con las dos? ¿Y qué pasa cuando el objeto es ligero y cuando el objeto ya tiene cierto peso? ¿El tiempo se modifica? La respuesta es sí. Tenemos que agregarle más tiempo dependiendo del peso del objeto. Y si lo hacemos con una sola mano o con las dos, porque con las dos el peso pues se divide en dos, ¿verdad? Porque con las dos manos reducimos la resistencia al movimiento. Esa resistencia al movimiento, nuestras tablas la presenta aquí arriba, es lo que no habíamos explicado, que se veía todo esto, toda esta tabla, es lo que vamos a explicar ahorita y nos vamos a llevar un poco más de tiempo. Lo primero que tenemos que ver aquí, pareciera que empezamos con la tabla de arriba, pero no tanto, no es así. Empezamos con la de abajo. Aquí abajo nos dice qué significa cada cosa de estas tablas. PNE, por sus siglas en inglés, es la resistencia encontrada por una mano al movimiento. Esa resistencia, ¿quién la va a provocar? El peso del objeto. ¿Sí? El peso del objeto va a hacer que haya mayor resistencia a poderlo mover. No es lo mismo mover una botella de agua que mover un yunque, ¿verdad? Hay resistencia al movimiento y está principalmente esa resistencia es provocada por el peso del objeto, pero no solo eso, porque si el objeto lo movemos arrastrándolo sobre una superficie, pues también tenemos lo que es el coeficiente de fricción, que es Fc, el peso del objeto que ya mencionamos. También debemos de considerar la constante estática y también un factor dinámico. Ahorita vamos a ver cómo. Lo primero que debemos de preguntarnos, ¿sí? Para poder terminar con uno de nuestros mover que ya tiene un peso, es si el movimiento es espacial o deslizante, lo que está aquí, si es espacial o es deslizante. ¿Cuál es el movimiento espacial? Bueno, pues el movimiento espacial es cuando movemos un objeto por el aire. ¿Sí? Comúnmente si tomamos el control de la tele y lo levantamos para encender la televisión, ese mover del control pues es espacial, es en el aire. Eso es un mover espacial, ¿sí? O movemos la pinza con el electrodo para soldar, pues lo movemos por el espacio. Ese es espacial. ¿Cuál es el deslizante? Aquí dice que hay madera y metal sobre metal. Pues es lo que hacemos cuando estamos en el área de trabajo y nosotros tenemos, pues por ejemplo, o estamos haciendo un ensamble de, de un juguete, de un muñeco, ¿sí? Le ponemos las piernas, por así decirlo, le colocamos las piernas y de ahí lo arrastramos hacia el contenedor, ¿sí? Lo deslizamos hacia el contenedor de ya el producto ensamblado. Entonces lo estamos arrastrando, lo estamos deslizando sobre una superficie. No es por el aire, lo estamos deslizando. Si lo deslizamos sobre madera, es este de aquí. Si el objeto es metal que se desliza sobre metal, pues entonces es este de aquí abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta tabla? Vamos a encontrar el coeficiente de fricción que está aquí. El coeficiente de fricción, Fc. Para el espacial es 1. Y como este va a ser un factor, pues 1 es el neutro multiplicativo. Entonces por eso el espacial pues va a ser despreciable el coeficiente de fricción. Pero para madera y metal sobre metal es 0.4 y 0.3 respectivamente. Entonces aquí sí no va a ser despreciable. Aquí sí va a afectar la fricción que se va a generar desde deslizarlo sobre madera y también el coeficiente de fricción que se va a generar de deslizar metal sobre metal. Entonces esto es importante porque nos da Fc, nos da el coeficiente de fricción. Ya teniendo el coeficiente de fricción que decimos, bueno, es espacial, es 1 o es deslizado sobre madera, 0.4, ya que tenemos esto, pasamos a la siguiente tabla, donde determinamos el valor de PNE, que es la resistencia encontrada por una mano al movimiento, este de aquí. ¿Cómo lo vamos a calcular?
pues ahora tenemos que ver si ese mover lo estamos haciendo con una mano o con dos manos. Si lo estamos haciendo con una mano, ¿qué es lo que tomamos? P. ¿P qué es? El peso del objeto. Tenemos que pesarlo. Tenemos que saber cuánto pesa el objeto que vamos a mover. ¿Sí? Entonces, con el peso del objeto, con una mano, multiplicamos el peso del objeto por el factor, perdón, por el coeficiente de fricción que ya sacamos de la tabla anterior. Multiplicamos el peso por el coeficiente y ya tenemos el valor de PNE. Pero si lo movemos con dos manos, con dos manos, pues tenemos que dividir el peso entre dos, porque estamos distribuyendo el peso entre las dos manos. Entonces el peso se divide entre dos y ya después se multiplica por el coeficiente de fricción. Y ya obtenemos lo que sería PNE. Bien, ahora ya tengo PNE. ¿Sí? No es necesario calcular la constante estática y el factor dinámico. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la tabla de arriba. ¿Sí? La tabla de arriba, esta tabla. En esta tabla, ¿qué nos dice? Pues que dependiendo del PNE que calculemos en la tabla anterior, lo que acabamos de explicar, pues aquí seleccionamos el factor dinámico y la constante estática. ¿Sí? Nada más. Por ejemplo, si el resultado de aquí nos da un PNE de 1, pues el factor dinámico es 1 y la constante estática es 0. Si el PNE que nos sale es 2, pues el factor dinámico es 1.04 y la constante estática es 1.6. Y así sucesivamente. Siempre me preguntan, ¿y si me sale 5 o 4.3? Pues vamos a seleccionar el que más se le aproxime. No es necesario interpolar, porque realmente pues lo que vamos a calcular es un UMT, que es una unidad de tiempo muy pequeña. Entonces es despreciable esa pequeña diferencia que puede existir. No es necesario, a mi consideración, interpolar. Entonces, si les queda 5, ¿sí? Como siempre, lo bueno es darle una holgura al trabajador, ¿sí? Pues si le sale 5, lo más conveniente sería escoger 6, el inmediato superior de la tabla. Si le sale, no sé, 3, pues lo bueno pues sería utilizar 4, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, de 20 a 22, si nos sale 21, pues 22, si nos sale 20.5, pues nos quedamos en 20, ¿sí? Entonces, después de la primera unidad, pues nos vamos al inmediato superior. Antes de la primera unidad, o sea, por ejemplo, si tenemos 16, si tenemos 17, nos vamos a 18, pero si tenemos de 16.9 a 16, pues nos quedamos con 16. Entonces es lo que vamos a utilizar. Si nos sale más de 22 de plano, pues el peso es demasiado, porque recordemos que por principios de economía de movimientos, pero también de cosas que se van a ver en el siguiente curso de ergonomía, pues no, una persona no debería de cargar más de 23 kilos. Sabemos, aunque aquí no son kilos, ¿verdad? Es el PN, es la resistencia al cambio, pero tienen una relación estrecha por lo que ya vimos, ¿sí? Pero, este, pues más de 22 de PNE, la verdad, está mal diseñado el trabajo. Esa carga, ese peso no debería de manipular una persona. Sabemos que sí ocurre, pero esos trabajos están mal diseñados desde el punto de vista ergonómico. Se puede lesionar esa persona. Bien, pero eso bueno es tema de otro curso, el siguiente semestre en ergonomía. Bien, entonces tenemos los valores de PNE hasta, dice PNE hasta 1, hasta 2, hasta 4, hasta 6, hasta 8. Entonces utilizamos el inmediato superior si nos sale un valor intermedio. Por ejemplo, si es 9, utilizamos 10, si es menos de 9, nos quedamos en 8. Entonces es como lo ocupamos y entonces seleccionamos nuestro factor dinámico y nuestra constante estática. Ahora, ya tenemos estos dos, ¿qué sigue? Porque nosotros ya determinamos nuestra clase y nuestro tipo de mover y también conocemos nuestra distancia, es decir, ya tenemos un valor. Vamos a suponer que este mover, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que es un mover clase C, que es mover del objeto a una posición exacta,
es una clase C y es un tipo 1. Entonces tipo 1, clase C, y son 18 centímetros, entonces el UMT pues es de 11.1. Ya tenemos el caso. Observemos esto que está aquí. Lo que nos quiere decir es que el resultado, lo que nos tiene que dar, tenemos que ocupar pues esta fórmula, que es M de caso. ¿Qué es M de caso? Pues M de caso justamente es esto, la clave MDC, que ya sabemos que es 11.1, este valor 11.1, porque dijimos que era clase C, tipo 1, y la distancia era 18 centímetros. Entonces, este M18C, porque hay que cambiar el D por 18, M18C, pues es igual a 11.1. Entonces, aquí es sustituir esto de M de caso por 11.1. Entonces, tenemos que hacer 11.1. Lo voy a hacer ahorita feo y luego lo hacemos en Excel. 11.1, que es el UMT, y hay que multiplicarlo por, bueno, sería 11.1, no me gustó cómo quedó, ahorita lo hacemos mejor en Excel. 11.1 por el factor dinámico que nos quedó, que sacamos de la tabla, más la constante estática que sacamos de la tabla, y entonces ahora sí tenemos el total del tiempo en UMT que le corresponde a ese mover. Vamos a hacerlo para que no se quede así nada más. Voy a cerrar esto. Vamos a hacer el ejemplo que damos. ¿Sí? Quedamos que esto sería igual a M de caso. Quedamos que es un mover de 18 centímetros clase C. Eso lo tenemos que multiplicar por lo que nos haya quedado. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir acá de este lado que pues vamos a empezar no con un deslizante, con un espacial. Vamos a decir que es el más común, el espacial, donde el coeficiente de fricción, siempre se me va la onda con ese nombre, el coeficiente de fricción es de 1, ¿no? Porque es espacial, es 1. Ahora vamos a decir que el objeto pesa 15 kilos. 15 kilos y lo vamos a mover con las dos manos. Entonces tenemos que calcular primero el PNE. El PNE, si es con las dos manos, pues va a ser igual a 15. Bueno, hay que colocar paréntesis porque si no... 15 entre 2 porque es con las dos manos. Si no, pues nada más 15. Pero dijimos que el ejemplo con dos manos. Entonces 15 entre 2, ¿sale? Y eso multiplicado por el coeficiente de fricción, que en este caso es 1. En el caso ponerlo, pero bueno, lo ponemos. Y ya tenemos que PN es de 7.5. Entonces, como es 7.5, nos vamos a las tablas, ¿sí? Y para 7.5, pues pasa de 7, entonces nos quedamos con el PN de 8. Y con 8 vemos cuánto es FD y ya podemos sacar aquí FD, que sería igual a 1.17. Y aquí tenemos CE, la constante estática, que sería igual a 5.8. Entonces, ya que tenemos esto, bueno, pues entonces ya nos podemos regresar aquí. El M18C, sería, bueno, ya lo podemos sustituir. Habíamos quedado que era de 11.1, 11.1 UMT, era esa clave, ¿sí? Entonces, igual a 11.1, que lo multiplicamos. Hay que ponerle paréntesis, si no nos va a salir ahí algo raro. Es 11.1 multiplicado por FD. FD es 1.17. Y a eso le sumamos CE, que en este caso es 5.8. Y entonces ya tenemos justamente el tiempo, un UMT que estamos buscando de un objeto que pesa 15 kilos, que lo estamos moviendo 18 centímetros a una posición exacta porque es clase C, la estamos moviendo 18 centímetros, es un mover tipo 1, que el objeto estaba estático y lo colocamos en una posición exacta,
y pues quedó otra vez estático. Pesa 15 kilos, es espacial, lo movimos por el aire, lo movimos con ambas manos, ¿sí? Y el tiempo de ese mover es 18.787. UMT, sabemos que son UMT. Ahora, ¿cómo lo vamos a colocar en nuestro diagrama bimanual MTM1? Bueno, pues sabemos que, bueno, ahorita olvidemos este ejemplo ahorita hacemos el ejemplo a través de los dientes, ¿verdad? De lavarse los dientes. Pero vamos a suponer que colocamos, lo voy a colocar en otra zona. Este mover es con ambas manos, por lo tanto es simultánea la acción. Va en el mismo renglón. Entonces es mover, no sé, algo de 15 kilos, podría ser un pedazo de madera, no sé, corte de madera, ¿no? Mover corte de madera, a lo mejor por aquí se le colocan las dimensiones del pedazo de madera, del corte de madera, para ambas manos, porque lo estamos tomando con ambas manos. Mover corte madera o de madera, ¿no? Hay que ponerle de madera. Mover corte de madera, bueno, la clave en este caso, ¿sí? Recordemos cuánto fue el PNE, fue de 7.5 y tomamos de la tabla 8. Entonces, así es como se pone la clave en este caso. Quedamos que es un mover tipo 1 de 18 centímetros, ese es el ejemplo, clase C, y le ponemos PNE 8, porque es el que ocupamos de la tabla. Como quedó 7.5, ocupamos es 8. Entonces, esa es la clave que vamos a utilizar y es la misma para ambas manos porque pues lo estamos moviendo con ambas manos. Obviamente después vamos a ver otros ejemplos. Esto es nada más es para explicar cómo funcionan las tablas de mover y lo de la resistencia al movimiento por el peso del objeto. Esto es con ambas manos, entonces ambas claves es lo mismo y el tiempo que lleva UMT pues es 18.787. ¿Sí? Hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. Me voy a regresar a las tablas. Si nos damos cuenta, si el peso del objeto es, pues, despreciable, ¿en qué momento es despreciable? Por ejemplo, si el objeto pesa 1 kilogramo, el PNE nos va a quedar 1 o menos. Y con 1 o menos FD es 1. Entonces lo que nos salga del mover por 1 va a seguir siendo lo mismo. Y la constante estática, si es 0, pues nos queda lo mismo. Entonces, si el peso del objeto es de 1 kilogramo, ¿sí? Y lo movemos con una mano, no tiene caso hacer todo esto porque no va a pasar nada. El mover se va a quedar igual, no va a incrementarse. Si el objeto es de 2 kilos o menos y lo movemos con las dos manos, ocurre lo mismo, porque con dos manos se va a dividir el peso entre dos y el PNE nos va a quedar 1 o menos. Entonces solamente cuenta a partir de que el objeto o el caso nos da un PNE mayor a 1, que tengamos que redondearlo a 2, ¿sí? Entonces ya con un PNE de 2, entonces sí ya cambia FD, ya cambia CE, que es 1.04 y 1.6 respectivamente, y entonces ahí sí. Pero si es 1 el PNE que nos sale o menos, no tiene caso hacer nada porque FD es 1 y CE es 0 y el caso de mover va a quedar exactamente igual, ¿sí? Porque si yo aquí me queda 1, pues FD va a ser 1 y C va a ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que va a ser 11.1, que es lo que teníamos, por 1 más 0, va a quedar lo mismo, ¿verdad? Va a quedar el 11.1. Entonces no tiene caso hacer todo eso, solamente determinar qué tipo de mover es, qué clase es, qué distancia tiene. Tenemos el 11.1. Si pesa 1 kilogramo o menos, pues
y lo movemos con una mano, pues así lo dejamos, 11.1. Si pesa 2 kilogramos o menos y lo movemos con las dos manos, también mejor así lo dejamos. Pero si pesa más de un kilogramo, si pesa más de un kilogramo y lo vamos a mover con una mano, sí tendremos que hacerlo. Y si pesa más de 2 kilogramos y lo vamos a mover con ambas manos, sí tendremos que realizar este procedimiento. Eso es lo que sí debemos de considerar. Y bueno, hasta aquí con la explicación de lo que es mover y mover con resistencia al movimiento por el peso del objeto. Gracias y nos vemos en el siguiente tema, video, micromovimiento.